Es un hecho que Nissan Mexicana ha tomado decisiones bastante peculiares durante toda su trayectoria. Este auto es probablemente una de ellas. ¿Qué pasa cuando tú, como marca, no tienes un producto con el cual buscas competir y recurres a otro fabricante de tu mismo grupo para que te preste uno de sus modelos más exitosos en Sudamérica? Sí, este es el Nissan Platina, o mejor conocido en otros mercados como Renault Clio Sedan. Acompáñame, vamos a verlo. En la parte del frente, amigos, pues como podemos ver, es de formas muy sencillas. Sus faros son en forma como triangular. Me gustaban más los del Clio, que tenían doble óptica, pero bueno, entendiendo la reducción de costos del Platina, se entiende. En la parte de abajo tenemos el espacio donde iban los faros de niebla. En la versión de lujo, su entrada inferior de aire. De este lado podemos ver pues normalmente la salpicadera con su luz direccional, que para la época era algo relativamente nuevo. Detalle a considerar de las salpicaderas del Platina y del Clio era de qué estaban hechas. Esas salpicaderas eran formadas como una especie de plástico, de fibra de vidrio, que pues si tú te recargas o le pegas muy fuerte, más que doblarse, se van a romper, ¿no? Se decía mucho del tema de la calidad en esos años, que pues prácticamente ya todo era de plástico. La realidad es un tema de reducción de costos, quizás, probablemente, pero tampoco impactan realmente en temas de seguridad, porque esto pues, no es necesariamente lo que nos protege en caso de un accidente, sino lo que hay debajo, ¿no? La estructura. Podemos ver, bueno, tema de puertas, retrovisores. En tema de manejo les voy a platicar un poco más, pero sí les puedo adelantar que son bastante pequeños, ¿no? Tenemos obviamente las puertas, que si ustedes ven a detalle son exactamente las mismas puertas de un Clio hatchback, o bueno, prácticamente aquí en México como Renault Clio. Y aquí en el pilar C pues empieza la gran diferencia, ¿no? La forma sí tiene esa forma como característica redondita del Clio, pero pues bastante hacia atrás. Y la cajuela es algo, se ve pequeña, pero ahorita vamos a esa parte. Solamente que visualmente cuando tú ves el auto de lado, no sé, siempre sentí que el Platina se ve como reducido, como un poco más angosto de la parte del final del auto. Y siento que lo hace ver un poco desproporcionado. No sé, es quizás a percepción mía. Es lo que nunca me encantó del Platina. El Clio siempre se me hizo muy bonito. El Platina, sinceramente, no tanto por ese detalle. Pero bueno, cuestión de gustos, ¿no? Como podemos ver, la cajuela era uno de los puntos más fuertes del Platina. Esa versión del auto es una de las versiones más básicas, ¿no? Por así decirlo. Sí tiene aire acondicionado y dirección hidráulica. Pero me sorprende, por ejemplo, la calidad de materiales que hay en la cajuela. Como pueden ver, no hay prácticamente nada de forro, ¿no? En la parte de adentro es completamente lámina. Sí tenemos aquí abajo la alfombra, pero pues es un pedazo de tela muy simple, ¿no? El espacio es abundante. Prácticamente el Platina era, creo que de los que tenían la cajuela más amplia. Inclusive del segmento superior tenía muchísimo más cajuela que por ejemplo un Dodge Neon, que tampoco era la referencia en temas de cajuela amplia, pero fácil, estos son como 450 litros, cuando en el Neon son como 350, y en teoría el Neon es un segmento superior, ¿no? Y bueno, aquí pues tenemos sus calaveras, los logos de Nissan, que estuvieron bien reetiquetados, ¿no? Y pues prácticamente del otro lado lo mismo, ¿no? La única diferencia es su toma de combustible, que funciona a través de llave, ¿no? Y como pueden ver, pues ese es el costado exterior del auto. La verdad es que es un diseño sencillo. Creo que a la mayoría de la gente le gusta porque pues prácticamente no era muy arriesgado, ¿no? Vamos a ver y vamos a conocer toda la parte interior del auto. Acompáñenme. Bueno, amigos, referente al tema del espacio interior en la parte posterior, el Clio nunca fue la referencia en temas de espacio, y eso se puede ver aquí en el Platina. No es un auto incómodo, la verdad es que el mullido de los asientos es bastante bueno. Por ejemplo, a diferencia del Tsuru, es, yo creo que 100 veces mejor, ¿no? Sinceramente. Pero sí, en temas de espacio, esos asientos están puestos en mi posición de manejo, están alineados prácticamente. Y si bien no voy pegando, nada más tengo pues prácticamente 4 dedos de espacio. Mis pies los puedo meter debajo del asiento delantero, lo cual está bastante bien. El carro es algo angosto, entonces 4 personas van a ir cómodas siempre y cuando no midan más de 1,80.
meter a un quinto pasajero adulto, yo creo que van a ir bastante apretados, ¿no? Tema de amenidades, pues como les comentaba, prácticamente no hay nada. Cinturones de seguridad solamente son de 3 puntos, los de los lados, el central es pélvico, y tampoco hay temas de cabeceras, ¿no? Solamente la versión más equipada los tenía. Para todos los demás, tristemente no. La verdad es que en México a principios de los 2000 el tema de la seguridad estábamos muy lejos, y hoy estamos lejos, hace 20 años estábamos aún más lejos, ¿no? Pero bueno, vamos a la parte delantera a ver qué tal. Acompáñenme. Ahora referente al tema de posición de manejo del espacio aquí enfrente, la verdad es que no es un carro muy amplio, ¿no? Como pueden ver, yo estoy en mi posición de manejo, tengo prácticamente toda la mano, ¿no? Como buen auto francés, bueno, diseñado por franceses, tiene algunas peculiaridades de diseño, ¿no? Por ejemplo, el botón de las intermitentes está aquí abajo en la consola de donde va la palanca, ¿no? La consola del piso. Los vidrios funcionan a la inversa porque este auto se fabricó en Brasil. Casi todos los brasileños son así, que alguien me explique por qué, ¿no? Pero en tema de calidad de materiales, todo lo que toquemos es plástico duro, pero tenemos una gran ventaja. Es un plástico duro que la verdad se siente de buena calidad. No es de esos plásticos duros como, por ejemplo, el Pointer, que solamente con verlo el tablero se rompía, ¿no? O con la vibración del mismo auto. En ese caso no, la verdad es que todo se siente sólido, se siente bien hecho. Todo está funcional, todo está muy sencillo, ¿no? La posición de manejo es cómoda, las ventanas son muy amplias, ¿no? Tanto hacia el frente, los laterales. Es un carro que realmente ves todo, ¿no? La verdad es que bastante bien por ahí. Tema de amenidades, pues nada más aire acondicionado, tenemos un encendedor, ¿no? Que esa es la versión más básica. Un cenicero, se nota que es un carro de inicio de los 2000, ya ningún carro moderno lo tiene. Y lo único que extraño quizás, y va a sonar algo muy tonto, son portavasos. Sí tiene, pero a Nissan Renault se les ocurrió ponerlos en la guantera, ¿no? Y por ejemplo esta unidad ya tiene como roto el ganchito de aquí, entonces pues no podemos poner aquí nada, ¿no? Pero bueno, fuera de eso tenemos espacio en las puertas para colocar objetos. Tenemos aquí un pequeño espacio donde, si no me recuerdo, el Clio en las versiones equipadas venía su computadora de viaje. Este pedazo de aquí o ese portaobjetos, en esta versión del Platina no tenemos bolsas de aire. Sí había una versión más equipada que tenía 2 bolsas de aire y obviamente pues esto iba tapado, ¿no? La verdad es que fuera de eso pues es prácticamente todo lo que tenemos. Tenemos una luz. El gesto de la luz me gusta porque nada más es apachurrando, no hay un botón como tal, sino es la misma luz la que se mueve. Y bueno, nuestras viseras. Prácticamente eso es todo, amigos. Vamos a conocer la parte del motor, hablamos un poco de la mecánica y vamos a manejarlo. Acompáñenme. Bueno, amigos, referente al motor, el Platina y el Clio usaban en México un motor 4 cilindros 1.6 litros con 110 caballos de fuerza. La verdad es que cumplía bastante bien, ahorita en el manejo lo platicamos, pero ha sido un motor que curiosamente, pese a lo que se dijo en su momento, creo y me atrevería a decir que sus fallas han sido bastante comunes, ¿no? Por así decirlo. 2 de ellas eran la primera, las bobinas, que sí, cuando empezaban a fallar y hace 15 años, 20 años casi, sí eran algo bastante caras, ¿no? Porque no eran muy comunes este tipo de bobinas, ¿no? Pero al día de hoy, si bien no diría que es una refacción barata, tampoco es una refacción que digamos sea muy costosa y es una falla común que pues prácticamente los mecánicos ya saben, ¿no? Y la otra es el tema de la banda de distribución. Los primeros Platina tuvieron ahí algunas incidencias con que se les reventaba la banda. Eso se corrigió prácticamente a los pocos meses de haberse lanzado. Y al día de hoy les puedo decir que pues como el Platina, muchísimos otros autos usan banda de distribución. Lo único que yo les aconsejo es, si van a comprar un Platina, cambien sí o sí la banda de distribución para que estén seguros y tranquilos de que su banda está en buen estado, y esta cámbienla máximo cada 60,000 kilómetros, que de hecho es como lo indica el manual. Bueno, amigos, ahora referente al tema de manejo del Platina, cuando lo manejas te das cuenta por qué mucha gente prefirió al Platina antes que al Tsuru, porque pues prácticamente estaban muy cercanos en tema de precio y entiendes la suavidad al manejar. La verdad es que el Tsuru era un carro que después del 98, 99 y sobre todo después de 2001, 2002 abarató bastante los costos y la sensación de manejo era muy áspera, ¿no? Y el Platina la verdad es que sorprende por la suavidad, ¿no? De la suspensión, sorprende la suavidad de la dirección, que si bien es suave no es exageradamente suave, entonces
no se vuelve algo incómodo en carretera, por poner un ejemplo. Y el tema de la suspensión amortigua increíblemente bien, pero sobre todo cuando lo manejas entiendes que sí se siente un carro un poco, no sé si refinado es la palabra, porque tampoco es que se sienta como un auto de lujo, pero cuando lo comparas, por ejemplo, con un Tsuru, con un Chevy Monza, ¿no? Por citar algunos, sí se siente un carro de muchísima mayor calidad, ¿no? Y a plomo, sobre todo, ¿no? También, por ejemplo, ahorita que vi uno, el Fiesta, el Ford Fiesta, que era brasileño también, los Icon no eran precisamente la referencia en cuanto a un manejo muy sobresaliente, no eran ruidosos, eran algo bruscos, ¿no? Y el Platina es todo lo contrario, es un carro bastante suave, se siente definitivamente que es un Renault y que no es un Nissan, ¿no? Y te das cuenta que es un buen auto, ¿no? Si tú quieres un coche para ciudad, quizás algún trayecto ocasional en ese rango de precios, la verdad es que el Platina creo que va a ser una muy buena función. No, digo, como todos, ¿no? Nos encantaría que fueran autos mucho más seguros, pero la realidad es que si tú estás buscando un carro de esas características o de este precio, pues difícilmente vas a conseguir algo que sea como muy equipado y sobre todo que consuma poco combustible, ¿no? Porque sí puedes encontrar autos con mayor equipo de seguridad, pero que gastan muchísima más gasolina porque son de segmentos superiores, ¿no? La verdad es que el Platina lo hace bien, se mueve con soltura. No es un carro que diga se siente rápido, pero el 1.6 lo mueve bien, sin mucha queja, ¿no? Y sobre todo el consumo. Este auto, pues al tanteo de lo que hemos podido medir, más o menos yo le calculo unos 12 kilómetros por litro, ¿no? Que quizás no suena muchísimo, pero no lo hace mal. La verdad es que no lo hace mal, es un carro económico, es un carro confiable hasta cierto punto, ¿no? Pese a todo lo que se diga del Platina, resultaron ser buenos autos, ¿no? Y en temas de manejo, en carretera tampoco se siente mal. Eso sí, nada más la suspensión peca a ser algo blanda, entonces en carretera en curva sí se siente como el movimiento de la carrocería bastante notorio. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que estamos como del otro lado, ¿no? Se entiende que no es un auto para correr, se entiende que no es un auto para ir muy rápido. Cumple con llevarte del punto A al punto B de la manera más cómoda posible, ¿no? Entendiendo el segmento en el que estaba. Y la verdad es que se desempeña bien. Bueno, amigos, referente al tema de visibilidad, como les comentaba, la verdad es que es un carro con ventanas bastante amplias y se ve bastante bien para donde sea que mires, inclusive para la parte posterior. A la cajuela obviamente pierdes por completo dónde está la cajuela, es cosa de acostumbrarse y medirse a la hora de estacionarte en reversa, pero en general les puedo decir que el campo de visión es muy bueno, salvo los retrovisores. Los retrovisores son bastante pequeños, entonces si no acomodas muy bien tus espejos, es muy fácil que tengas algún punto ciego y la verdad es que se vuelve algo incómodo, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que el auto cumple bastante bien, ¿no? Como todo, no es un auto perfecto, no es tan malo como la gente dice, de hecho me atrevería a decir que pues es un auto que se siente bien, que se maneja bien, ¿no? Y que hace lo que tenía que hacer y para lo que fue diseñado de manera correcta. Sí me habría gustado un poquito de más equipamiento en quizás todas las versiones, pero bueno, eran los estándares de la época y pues era lo que había, ¿no? Sí va a haber versiones que encuentren con vidrios delanteros eléctricos, ya es una gran ventaja, ¿no? La mayoría creo que no tenía como ese equipamiento, pero bueno, es cosa de buscarle un poco, amigos. Y bueno, pues con eso damos por terminado la prueba, ya va a empezar a llover, entonces si les gustó el video, por favor regálenme un like. Si alguien más gusta suscribirse, adelante, bienvenidos. La verdad es que nos ayudan un montón. Y quédense para ver qué otro video y qué otro auto nos toca probar próximamente. Saludos.